Mindset en el tablero. Bienvenidos a Mindset en el tablero. ¿Has escuchado hablar de Toño? Miguel Ávila y Luis Treviño te van a contar un poco sobre él. Muy buenos días, tardes, noches, audiencia hermosa que nos escucha y nos regala su tiempo y la elección de estar aquí. Gracias. Episodio número 20, muy agradecido. No olviden seguir nuestras redes sociales y suscribirse aquí al canal de YouTube o Spotify donde nos estén escuchando y viendo, y participen mandando mensajes, sugerencias y de qué quieren que hablemos. Evidentemente agradezco a TRC 89.3 FM en Campeche que nos están transmitiendo y a la producción que nos permite hoy estar nuevamente con ustedes. Y como siempre, para mí es un honor compartir micrófonos con el doctor Miguel Ávila, grandísimo empresario, conferencista y genio, además, que participa compartiendo micrófonos conmigo. Doctor, ¿cómo estás? Estimado amigo, muy bien, contento de estar contigo, por supuesto, y honrado de que estemos otra vez juntos para poder hablar de un tema que resulta a todas luces de vanguardia. Sin duda, y vamos a empezar con una historia que parece sacada de una película. Un joven en la Ciudad de México necesita dinero para pagar la universidad. No tiene capital, no tiene contactos, no tiene un plan de negocios. Lo único que tiene es a su mamá y una señora que trabaja en su casa, y entre los tres hacían guisos que el muchacho salía a vender por la calle. Quesadillas, antojitos, ya saben, lo básico. Estamos hablando de los años 80. El puesto crece, la gente empieza a hacer fila, las restricciones a la venta ambulante lo obligan a buscarse un localito. Por ahí de 1985, en Azcapotzalco, abre su primer restaurante formal y lo llama Las Dos Poblanas. Pero sus amigos, cada vez que querían ir a comer ahí, decían, vamos a la casa de Toño. Y así se queda. Marco Antonio Campos, el fundador, probablemente nunca imaginó lo que pasaría 40 años después, porque la semana pasada Bloomberg reportó que la casa de Toño está explorando una posible venta por más de $400 millones. Más de 7,000 millones de pesos, ¿ok? 81 restaurantes, y contrató como asesor financiero exclusivo a la filial mexicana de BBVA. Esto ya no es un puesto de quesadillas, esto es un activo institucional. Y seguramente tú que nos estás escuchando, escuchaste esta noticia, perdón por el pleonasmo, pero lo que hace esta historia que sea extraordinaria no solamente es el número, $400 millones, es una cifra verdaderamente impresionante, sin duda. Pero la verdadera relevancia para el empresario que nos escucha, es decir, para ti, es que cómo se llegó a esa cifra. Porque según las fuentes que consultó Bloomberg, la valoración estimada de la casa de Toño es de aproximadamente 8 veces su ganancia ajustadas, 8 veces. Para ponerlo en un contexto, eso es aproximadamente el doble de lo que se paga por operadores regionales de restaurantes comparables. Es decir, el mercado no está pagando solo por por los 80 restaurantes que tiene la casa de Toño, sino está pagando por algo más. Está pagando por una marca que genera filas que dan la vuelta a la manzana, está pagando por una clientela que regresa sin necesidad de cupones ni descuentos, está pagando por un modelo que funciona con una consistencia que muy pocas cadenas logran, y está pagando por un potencial de expansión que el propio documento de inversión describe. México, Latinoamérica y Estados Unidos. Grupo gigante que opera marcas como Tots, Shake Shack y Panda Express en México, es uno de los principales inversionistas que están apostando, y hoy otros conciertos mexicanos en la mesa. Para ti que no estás familiarizado con la casa de Toño, en la Ciudad de México y la zona conurbada, es decir, el área metropolitana, es un restaurante de comida mexicana conocido popularmente en todo la zona metropolitana de la Ciudad de México, cuyo distintivo es blanco y verde. ¡Qué interesante! No vendió un restaurante, sino construyó algo que otros necesitan tener. Y además, se come rico. Así es que aquí viene la pregunta que debería incomodar a todo empresario que nos escucha, sí, a ti, audiencia. ¿Tu negocio podría venderse? No es si quieres venderlo, es si podrías. Porque hay una diferencia enorme entre un negocio que funciona mientras el dueño está ahí y un negocio que tiene el valor independientemente del dueño. La mayoría de las micro y pequeñas empresas en México, y seamos bien honestos,
en casi todo el mundo, son negocios que dependen completamente de su fundador. Si el fundador se enferma, el negocio se detiene. Si el fundador se va de vacaciones, la calidad baja. Si el fundador se muere, el negocio se muere con él. Eso no es un negocio, eso es un autoempleo muy sofisticado. Y no lo digo, en verdad no lo digo como crítica, lo digo como un diagnóstico. ¿Por qué la casa de Toño logró eso exactamente lo contrario? Construir un sistema, una marca, una operación que puede funcionar, crecer y generar valor sin que Marco Antonio Campos, su fundador, esté parado ahí en la cocina de cada uno de sus 81 restaurantes. Exacto. Y para que puedan entender la magnitud de lo que estamos hablando, regrésense al episodio 17 y 18 en donde tuvimos ni más ni menos que al franchisar hablando de este sector de franquicias, que si bien es cierto la casa de Toño no lo es, pero opera como una. Así es que necesitamos ahora salir de México por un momento para poder mirar un caso que a mí me parece uno de los grandes transformaciones empresariales extraordinarias del último medio siglo. En 1953, en la región de Bretaña, en el noreste de Francia, un hombre llamado François Pinault abrió un negocio de compraventa de madera, un negocio de commodities. Era una zona rural con un préstamo de 100,000 francos. Madera. No moda, no lujo, no tecnología, sino estaba vendiendo madera. Ese negocio creció y se diversificó y para los años 90 se había convertido en un conglomerado enorme llamado Pinault Printemps Redoux o PPR. Tenía de todo, la cadena de tiendas departamentales Printemps y la empresa de venta por catálogo Le Redoute, tiendas de electrónicas como Frank Fnac y tiendas de muebles como Conforama. Era un gigante del retail francés. Facturaban ya más de 24,000 millones de euros, pero lo que pasó después es lo que cambia la historia. Y es que en 1999, François Pinault hizo algo que nadie esperaba. Compró el 42% de Gucci para 2,900 millones de dólares. Una empresa de madera comprando una casa de moda italiana. Y eso desató una tremenda batalla con Bernard Arnault, el dueño de LVMH, que también quería controlar y comprar Gucci. Fue una de esas guerras corporativas y fue una de las más famosas del lujo mundial. Pero Pinault ganó. Y no se detuvo ahí. En los años siguientes adquirió Yves Saint Laurent y compró Boucheron y Balenciaga y Alexander McQueen. ¿Ok? El viejo comerciante de madera estaba construyéndose un imperio del lujo en la moda. Pero la transformación real, lo que debería de estudiar y debemos de estudiar nosotros los empresarios, no la hizo él, la hizo su hijo. Sí, porque en 2005, François-Henri Pinault tomó las riendas como presidente y director general de PPR. Para aquellos que no están familiarizados con este nombre, es ni más ni menos que el marido de nuestra gran artista Salma Hayek. Y lo que hizo es una de las decisiones más contraintuitivas y a su vez más brillantes que se han tomado en la historia empresarial moderna. Decidió vender todo, absolutamente todo lo que no fuera lujo. Entonces, vendió Printemps, vendió La Redoute, vendió Fnac, vendió Conforama y después vendió Puma, vendió Volcom, vendió Cobra Golf, incluso vendió toda su división de belleza a L'Oréal. Así es que vendió marcas que todavía eran rentables, vendió negocios que todavía daban dinero, porque entendió algo que muy pocos empresarios entienden, que no todo lo que da dinero merece tu atención, que concentrar recursos en lo que tiene el mayor potencial de creación de valor es más poderoso que diversificar en todo lo que da utilidad, y el dato que lo demuestra es demoledor. Entre el 2004 y el 2014, la facturación del grupo se redujo a la mitad. Es decir, cualquiera pudo haber pensado que estaba perdiendo, pero la rentabilidad fue sorpresiva, se triplicó. Sí, y en 2013, para marcar esta transformación, François-Henri cambió el nombre del grupo. PPR deja de existir y nace Kering. El nombre viene de la palabra bretona
care, que significa hogar, combinada con la palabra inglesa caring, que significa cuidar. Y el logo que eligieron es un búho, que resulta ser el animal favorito de François Pinault, padre. Un símbolo de sabiduría, de discreción, de protección. Hoy, Kering tiene aproximadamente 12 marcas. Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen, Brioni, Boucheron, Pomellato, Creed y Kering Eyewear. Si se me fue alguna, lo pongo en pantalla. Para comparar, LVMH, su principal competidor, tiene 75 marcas, 75 contra 12. Y Kering compite de tú a tú. ¿Por qué? Pues la filosofía no es acumular, es concentrar. Un artículo reciente lo describió clarísimo como una disposición inusual a vender lo que ya no encaja. Y esa frase creo que deberíamos de enmarcarla en la oficina de todos los empresarios, ¿no? Seguro que sí, sobre todo porque si conectamos a Francia con los Pinot, con la casa de Toño, ¿qué relación tendría? Porque parece ser que no es obvia, sin embargo sí es profunda. ¿Qué tiene que ver un conglomerado de lujo francés con una cadena de pozole en la Ciudad de México? Tiene que ver todo, porque la decisión que enfrentan Marco Antonio Campos es, en esencia, la misma decisión que tomó la familia Pino. En distintos momentos de su historia es la decisión de reconocer cuando tu negocio necesita algo que tú ya no puedes darle. No porque hayas fracasado, sino porque lo que construiste ya rebasó tu capacidad individual de llevarlo al siguiente nivel. Mira los números. La Casa de Toño tiene 81 restaurantes, todos concentrados en la Ciudad de México y en el área metropolitana. Del documento de inversionistas que preparó BBVA describe el potencial de expansión en México, Latinoamérica y Estados Unidos. Y eso requiere una infraestructura de capital, sistemas, logístico internacional, cumplimiento regulatorio, múltiples jurisdicciones, gestión de la cadena de suministro, por supuesto que a gran escala, porque no es lo mismo operar 80 y un restaurantes de cadena de suministro que operar 300 en 6 países. Y Marco Antonio Campos, al explorar esta venta, no está admitiendo una debilidad, está reconociendo que construyó algo cuyo potencial excede lo que él solo no puede ejecutar. Y solo se echó 81, que ya es un gran logro. Pero eso me lleva a algo que tú mencionaste antes de que empezáramos a grabar, mi queridísimo doctor Miguel Ávila, y que me parece una de las ideas más poderosas de este episodio. Hay una filosofía en la familia Pinault que dice que una empresa debería venderse cuando se estima que ya no puede seguir creciendo bajo su estructura actual, no cuando esté mal, no cuando esté perdiendo dinero, no cuando ya no tenga remedio. Al contrario, cuando esté en su mejor momento, puede reconocerse que es el siguiente nivel, que requiere capacidades que ya no tienes. Y eso va en contra de todo lo que nos enseñan cuando pues, aprendemos de alguna manera a ser empresario. Nos enseñan que vender es tu último recurso, que vender es como rendirte, que el emprendedor de verdad jamás va a soltar su negocio. Pero regresando a Francia, la familia Pinault vendió un negocio de madera que funcionaba perfectamente bien y con eso compró Gucci. Vendió Printemps, que era completamente rentable, vendió Fnac Fnac, que generaba dinero, vendió Puma, que es una marca global, todo el mundo esta sí la va a conocer. Cada vez que vendieron algo que sí funcionaba, liberaron recursos para invertir en algo que tenía un mayor potencial de crear valor. Perdón, eso no es debilidad, eso es tener visión. Y hay un dato que ilustra esta filosofía de manera cuantitativa y que me parece esencial. Cuando François-Henri Pinault empezó la transformación, Francia representaba más del 40% de las ventas de su grupo, pero cuando completó toda esa transición y renombró el grupo como Kering, Francia representa apenas el 5%. Así es que pasaron de tener un conglomerado nacional diversificado a ser ahora un grupo global enfocado. Menos mercados atendidos con más marcas, pero con márgenes que se triplicaron. Ahora, lleva eso el contexto de la Casa de Toño. Hoy operan exclusivamente en la Ciudad de México y el área metropolitana. Si su grupo gigante
o cualquiera de los otros postores adquiere la marca, inyecta capital y la infraestructura para expandirla a otras ciudades de México, a Latinoamérica, Estados Unidos, estamos hablando de un negocio que podría multiplicar su tamaño varias veces, pero para eso necesita algo que Marco Antonio Campos, por muy talentoso que es, probablemente no tiene: la estructura operativa de un grupo que ya opera marcas internacionales, como Grupo Gigante, que opera Shake Shack, Panda Express, Tox, Office Depot y Radio Shack. Petco también lo opera en México, así es que ya tiene una infraestructura. Lo que no tiene es el producto. Así es que el producto, la Casa de Toño, no tiene la infraestructura y es una posibilidad de un matrimonio perfecto. Y aquí es donde la historia de Kering nos enseña algo que aplica directamente a cualquier pyme, cualquiera que estamos escuchando y somos parte de este mundo. Aunque no estés pensando en vender tu negocio mañana, porque dentro de Kering, cada marca mantuvo su identidad. Gucci sigue siendo Gucci, Saint Laurent sigue siendo Saint Laurent, Balenciaga sigue siendo Balenciaga. Lo que cambió no fue la esencia de cada marca, lo que cambió fue quién respaldó, ¿no? Kering le dio la infraestructura centralizada, le dio bienes raíces, recursos humanos, tecnología, logística, pero la decisión creativa, la identidad de la marca, el ADN del producto, ese se quedó en cada casa. Y eso es exactamente lo que podría pasar con la casa de Toño si la venta se logra concretar. El pozole va a seguir siendo el pozole, las flautas, por cierto que ricas son, van a seguir siendo las flautas. La experiencia de hacer fila y sentarte a comer lo que tu abuela hubiera cocinado debe de seguir siendo intacta, pero detrás de eso habrá todo un sistema de distribución, de expansión, de capitalización que permita que esta experiencia llegue a millones de personas que hoy no pueden acceder a ella porque viven fuera de la Ciudad de México. Y seguramente mucho de nuestro auditorio que no está en México dirá, pues a lo mejor vi por ahí a Casa de Toño, pero no lo ubico. La intención es que les llegue, ¿no? Seguro, hoy hablé con mi amigo Alejandro Olmos, el dueño de El Rey de la Rachera, y le insistía cómo es que la Casa de Toño adoptó tempranamente la inteligencia artificial y de ser un restaurante ordinario se convirtió en una cadena logística sumamente optimizada gracias a la IA. Y quiero subrayar un punto que creo que es la implicación más profunda de todo esto. Tanto la familia Pino como la Casa de Toño nos demuestran que el valor más alto que puede tener un negocio no es cuánto factura, es cuándo alguien pagaría por él. Y esas dos cosas no son lo mismo. Un negocio puede facturar muchísimo y valer muy poco si todo depende del fundador. Si no tienes sistemas, si no tienes marcas reconocidas, si no tienes una base de clientes leales que se mantengan independientemente de quien está en la cocina o detrás del mostrador, y un negocio que pueda facturar modestamente, pero valer mucho más, si es que tiene una marca que genera lealtad genuina, si tiene procesos replicables, si tiene un modelo que puede escalar bajo otra estructura, porque la Casa de Toño se evalúa 8 veces sus ganancias, el doble de operadores comparables, y la pregunta es ¿por qué? No por las 81 restaurantes, porque esos demuestran que el modelo funciona, que la marca genera demanda orgánica y que el potencial de expansión es real. Y ese es el activo verdadero, no los ladrillos, sino el modelo de negocio. Entonces, ¿qué decisión debería de tomar nuestra audiencia, los empresarios, a partir de todo esto? La primera yo creo que es una decisión de mentalidad. ¿Cuál mindset en el tablero? Necesitas empezar a construir tu negocio como si alguien fuera a comprarlo, aunque no tengas la intención de venderlo. Y esto no es un ejercicio teórico, es un cambio fundamental en cómo operas. Y esto lo hemos hablado en otros episodios. Porque cuando construyes el negocio para venderlo, automáticamente vas a empezar a hacer cosas que hagan que el negocio sea más fuerte. Vas a documentar procesos, porque el comprador va a necesitar entender cómo funciona todo. Vas a formalizar la operación, porque nadie va a comprar tu negocio que dependa de que el dueño se levante a las 5 de la mañana todos los días. Construyes una marca, porque entiendes el valor de un negocio. Y esto va a ser transferible para que los demás clientes vuelvan y identifiquen la marca. No solo, ni siquiera les va a importar quién es el dueño, el valor de la marca. Vas a cuidar los números porque el comprador obviamente va a auditar cada centavo.
todo lo que hace el negocio vendible es exactamente lo mismo que lo hace rentable, escalable y resiliente. Eso no es una coincidencia, esto es causa y efecto. Sí, y la segunda decisión es sobre concentración. Y esto es una filosofía en donde Pinot François Henry lo dijo en una entrevista en Harvard Business Review. Cuando me convertí en CEO y empecé a revisar nuestras estrategias, me enfoqué en si nuestro conglomerado tenía sentido en una economía global. Mi padre había seguido adquiriendo negocios para alimentar el crecimiento, pero cuando yo tomé las riendas, la empresa iba bien, pero estaba llegando a los límites de su modelo. Y decidí entonces concentrarme. Vendimos lo que no era central y triplicamos la rentabilidad. Para una pyme, la decisión equivalente es, estás haciendo demasiadas cosas, tienes 3 líneas de negocio que funcionan más o menos, en lugar de tener solamente una que funciona extraordinario. ¿Estás diversificándote por estrategias o solamente por el miedo a depender de una sola fuente de ingresos? Porque la diversificación por miedo es una de las trampas más comunes en las empresas pequeñas. Abres una segunda línea no porque sea la mejor oportunidad, sino porque te da miedo que la primera falle y al final ninguna de las dos alcanza el potencial porque tu atención, tu capital y tu energía están divididos. Dividir la atención no reduce el riesgo, multiplica la mediocridad. Y la tercera decisión tendría que ser sobre sistemas contra heroísmo. Conozco muchísimos empresarios que son héroes de su propio negocio. Son los que llegan primero y se van hasta el final, son los que resuelven todos los problemas, los que atienden a cada cliente importante y supervisan cada mínimo detalle. El negocio funciona maravillosamente mientras ellos estén ahí. El problema es que un negocio que depende de este superhéroe, pues no se puede vender, no se puede escalar y francamente no se puede sostener indefinidamente porque el héroe se va a cansar, el héroe se va a enfermar o simplemente va a envejecer. Lo que hizo la Casa de Toño en 40 años es convertir la receta de la mamá de don Marco Antonio Campos en un sistema que produce el mismo pozole, con la misma calidad, en 81 ubicaciones diferentes, con miles de empleados que no son Marco Antonio Campos. Eso es lo que vale $400 millones, no la receta. Es el sistema que hace la receta, que la receta funcione y que escale. Y la decisión para el empresario es, ¿estoy construyendo sistemas o estoy siendo el sistema? Porque si tú eres el sistema, tu negocio vale lo que vale tu tiempo. Y tu tiempo, mi querido hermano, tiene un límite. Sí, 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 sin duda alguna, lo has dicho muy claro. La cuarta decisión se conecta con algo que Gucci nos enseña dentro de Kering. Gucci pasó de facturar 3.900 millones de euros en 2015 a 9.600 millones en 2019. Es decir, se multiplicó 2.5 veces en 4 años. Pero ¿cómo lo logró? No cambiando el producto, cambiando la narrativa. Cuando Alessandro Michel llegó como director creativo, no inventó un producto nuevo, reinterpretó la herencia de la marca para una generación diferente. Yves Saint Laurent hizo algo similar, triplicó ventas desde el 2013 sin cambiar su esencia, pero modernizando su comunicación y su canal de distribución. La decisión para la pyme, para tu pyme, es ¿cuándo fue la última vez que revisaste la narrativa de tu negocio? No me estoy refiriendo a tu producto, que puede estar perfecto, sino a tu narrativa. ¿Cómo le cuentas al mercado quién eres, qué ofreces y por qué debería de elegirte? Muchos negocios tienen un producto excelente con una comunicación de hace 10 años y con un mercado donde el consumidor es más selectivo, donde compara más, donde investiga antes de comprar. La narrativa es tan importante que el producto mismo, y por ello la Casa de Toño tiene una narrativa poderosa. La casa de la abuela, la comida de verdad, la fila que da la vuelta a la manzana, pero eso sí, me atiende rapidísimo. Cualquier mesero puede atender y tomar mi orden. No importa si quiero una Coca-Cola más, cualquier mesero me puede atender. Y eso no se construyó solamente con publicidad, se construyó con una consistencia, pero es una narrativa clara, reconocible y transmisible. Te pregunto a ti que nos estás escuchando, ¿cuál es la tuya? ¿Y cuál es la tuya, estimado Luis, experto en ello? Sin duda es el tema más valioso. Pero vamos rápido a la quinta decisión, que quizá sea la más difícil. Es sobre el momento.
¿Cuándo es el momento correcto para buscar un socio, un inversionista o un posible comprador? La filosofía de Pinot nos da una respuesta que parece contradictoria. Cuando estás bien, no cuando estás desesperado, no cuando necesitas dinero, no cuando el negocio está cayendo, cuando estás en tu mejor momento, pero reconoces que el siguiente nivel requiere algo que tú no tienes. Porque si esperas a estar mal, pues vas a vender barato, vas a vender con urgencia, vas a vender desde una posición que te da debilidad. Perdón, la casa de Toño no está vendiendo porque tiene un problema, está vendiendo porque tiene 81 restaurantes llenos, con filas que dan la vuelta a la manzana, con una marca que genera una real lealtad orgánica y una potencia de expansión que solo puede realizarse con infraestructura de un grupo mucho más grande. Por eso se valora a 8 veces su ganancia. Por eso hay múltiples postores. Por eso BBVA es el asesor financiero. Vendes desde la fortaleza, no desde una necesidad. Y eso requiere madurez de reconocer que tu mayor logro como empresario puede no ser operar tu negocio por siempre, puede ser construir algo tan valioso que otros compitan por tenerlo. Y si me lo permites, y para terminar, dejarles en la mesa algunas reflexiones, porque existe la prueba del comprador imaginario. Siéntate en tu negocio y hazte esta pregunta. Si mañana llegaras a alguien y le ofreces comprar tu negocio, ¿qué le mostrarías? Una trastienda que a lo mejor está desorganizada, que no tiene los inventarios bien identificados, que no sabes cuáles son tus primeras entradas, tus primeras salidas o tu promedio, que no sabes cuál es el punto de reorden, tienes un estado de resultados limpios, tienes tus procesos documentados, tienes una base de clientes identificada, puedes demostrar cuánto creces cada año, puedes explicar si tu modelo de negocio en 5 minutos sin decir es que yo hago todo. Deberías escribir las respuestas y hacer un elevator speech para que puedas demostrar en muy poquitos segundos lo que verdaderamente has creado con tu negocio. Querido Luis, Sin danos duda, el cierre de Mindset en el sin tablero. duda, sin duda, hermano, eso y el valor de la marca, ¿no? El entender que la marca también tiene un significado. Todas las marcas que mencionamos, probablemente algunas más en Europa y en Francia, y unas muy limitadas, un segmento de lujo, pero son marcas que por sí mismas tienen un valor. Y hoy, la Casa de Toño, para quien vive en Ciudad de México y zona metropolitana, la tienen ubicadísima. Ese verde y blanco, perdón, todos lo vemos en nuestra mente. Lo verán si esto sigue creciendo. Entonces, el valor de la marca y el que la marca pueda funcionar sin depender de nadie y ser replicable es la clave de detectar en qué momento debe replicarse y crecer. Audiencia, gracias por escucharnos. No olviden suscribirse aquí en la campanita para que les llegue la alerta todos los sábados a las 10 de la mañana que salimos, YouTube y Spotify los capítulos completos y por supuesto aquí en TRC 89.3 FM en tu radio y todas nuestras redes sociales. Para mí siempre es un honor compartir micrófonos con un gran empresario, el doctor Miguel Ávila. El placer es mío, estimado Luis, y por supuesto no se pierdan el siguiente programa. Hasta la próxima. Sean felices. Gracias por habernos acompañado en un programa más. ¡Chao!